Bueno, vamos a leer en las Escrituras, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. La lectura de la Biblia dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Y verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y este último texto dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y lo que me llama la atención de este texto es lo breve que es, tal vez en el idioma original no sean más de 10 palabras, pero cómo en tan pocas palabras Dios puede presentarnos verdades tan fundamentales para nuestra vida. Pero en este caso tenemos un texto que nos presenta 3 verdades importantes que me gustaría que escuches atentamente. Primero tenemos el prisionero. Dice el texto que hemos leído, así que si el Hijo os libertare. Está hablando de una persona que está prisionera. Pero después tenemos el gran libertador o el libertador. Dice, si el Hijo os libertare. Y finalmente vamos a hablar sobre la libertad, porque dice, seréis verdaderamente libres. Así que vamos a examinar estas 3 partes del texto y que realmente el Señor pueda usar este mensaje para que vos que estás escuchando en algún lugar puedas realmente reflexionar sobre tu vida, pueda llegar este mensaje a tu corazón y pueda ser Dios obrando en tu vida para que puedas encontrar al Salvador. Empezamos viendo primeramente el prisionero. Aquí dice la Escritura, os libertare. Y lo primero que presenta Jesucristo, lo que nos llama la atención, es que lo primero que quiere que seamos es de que el hombre es esclavo. Quiere primeramente Cristo presentarnos o decirnos que todo ser humano viene a este mundo en esclavitud. Por supuesto que no está hablando de una esclavitud física, no está hablando de una cárcel real, sino está hablando de una esclavitud espiritual, de una esclavitud del alma. Y qué importante es entender de que la única que tiene capacidad para realmente revelarnos el estado de nuestra alma es la palabra de Dios. Los hombres piensan que son libres, creen que son totalmente libres, pero cuando la Biblia revela realmente nuestro estado, lo que nos dice es que somos esclavos del pecado. Por eso dice un poquito más arriba en la porción que hemos leído, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, no todos quieren reconocer que son esclavos. Fíjense que cuando el Señor dijo estas palabras, que eran esclavos, rápidamente las personas se pusieron a la defensiva, los que estaban allí oyendo, y dijeron, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Claro, no les gustó lo que el Señor le estaba diciendo. Ellos no querían reconocer para nada su esclavitud. Y pasa muchas veces en la naturaleza humana que cuando la Biblia es expuesta, cuando la palabra de Dios es expuesta ante las personas rechazan lo que la palabra de Dios dice. Ahora, qué descaro grande o qué atrevimiento grande es contradecir al Señor que es el dueño de la verdad, el único que puede ver nuestra realidad espiritual. Qué atrevimiento grande es contradecir. Por eso, si en esta hora estás escuchando esta verdad de parte del Señor, que sos un esclavo espiritual, no tenés que negarlo rápidamente, no tenés que decir yo no creo en esto. Lo más sabio que podemos hacer o que podés hacer es decir, Señor, mostrame en qué consiste mi esclavitud, Y para tratar de explicar un poco más este concepto de la esclavitud del pecado, tenemos que decir de que somos presos porque hemos quebrantado, no obedecido la ley de Dios. Fíjense que si uno piensa en una cárcel y uno piensa en los presos que están en la cárcel, hay algo que tienen en común todos los presos. Todos han cometido delitos, es cierto, pero el delito no es otra cosa en realidad que un quebrantamiento de una ley. Es decir, han ido en contra de la ley civil y de otras leyes que pueden haber transgredido. Pero todos los que están tras las rejas tienen algo en común. No han podido cumplir o han quebrado alguna ley, por eso están tras las rejas. Bueno, esto es exactamente igual. El hombre no ha podido cumplir las leyes de Dios.
El hombre es creación de Dios. Dios ha puesto al hombre en esta tierra y lo ha puesto bajo leyes, lo ha puesto bajo sus mandamientos. Y es importante entender de que ningún hombre ha podido cumplir a excepción del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él fue el único que pudo cumplir no solamente la ley de forma externa, sino también la ley en su corazón. Pudo realmente haber integridad tanto en lo que había afuera, en sus obras, como lo que había adentro. En cambio, el hombre, dice la Biblia, que no hay ningún hombre que haya podido cumplir a la perfección, ni siquiera ha querido cumplir las leyes de Dios. Por eso la condenación y la prisión espiritual consiste principalmente en que el hombre ha quebrado las leyes de Dios. Y hay un texto muy importante en la Biblia que realmente debería causarnos impresión lo dura que es la palabra de Dios al hablar sobre que nosotros no hemos podido cumplir la palabra o los mandamientos de Dios. Dice en Gálatas 3:10, maldito el hombre que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Lo releo, escuchen. Maldito el hombre que no permaneciere en todas. Dios ha pedido que cumplamos todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y este es un texto donde Dios ha pedido que la obediencia sea completa, que la obediencia sea permanente, y evidentemente el hombre no ha podido cumplirla, por eso la Biblia lo trata de maldito. Como recién dije, una expresión muy dura, pero una expresión que realmente refleja la condición de prisión del hombre por no poder cumplir los mandamientos de la palabra del Señor. ¿En qué consiste realmente la ley que no hemos podido cumplir? Porque alguien puede preguntar, bueno, ¿qué leyes no he cumplido? ¿Cuáles son las leyes que realmente no he podido obedecer de parte de Dios? Y esto es muy importante ver y entender y ver a la luz de las Escrituras cuáles son esos mandamientos de Dios que no hemos cumplido y por lo tanto somos presos espirituales. Y tenemos que ir a la Biblia y tenemos que ir al Antiguo Testamento y tenemos que ir a los conocidos 10 mandamientos de la Biblia. No los vamos a examinar todos por el tiempo, pero sí vamos a examinar algunos para que realmente veamos que no hemos podido estar a la altura de las leyes de Dios. Por el contrario, hemos transgredido las leyes de Dios. Dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ese mandamiento, traducido a nuestro tiempo, vendría a ser como que el amor a Dios debería estar por sobre cualquier amor sobre las cosas de esta tierra. Y si nosotros dejamos hablar a nuestra conciencia y examinamos nuestra vida, realmente tenemos que confesar de que hemos amado muchas cosas de esta vida por encima de Dios. Si es que a Dios lo hemos amado, podemos haber amado a la familia por encima de Dios, podemos haber amado el trabajo por encima de Dios. Y lo peor, podemos habernos amados a nosotros mismos por encima de Dios. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, todo hombre lo ha quebrantado. Y el segundo mandamiento, siempre dentro de los 10 mandamientos, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y continúa diciendo, no te inclinarás a ellas. Y este mandamiento, lo que Dios ha establecido para los hombres es que no tiene que haber ninguna pasión desenfrenada hacia algo de este mundo. Y de vuelta, si nosotros dejamos que nuestra conciencia hable y que nuestra conciencia realmente nos diga ante qué cosas nos inclinamos, tendremos que confesar o tendrás que confesar que hay un montón de cosas o algunas cosas que te tienen atrapado de una forma desenfrenada. Hay personas que viven inclinadas ante el alcohol y no pueden dejar el alcohol. Hay personas que viven inclinadas ante la droga y no pueden dejar la droga. Hay personas que viven inclinadas ante la pornografía y no pueden abandonar la pornografía, ante la inmundicia y ante el dinero y a un montón de cosas. Y este mandamiento en el cual dice no te harás imagen, no te inclinarás, lo estamos quebrantando cuando realmente tenemos un desenfreno hacia algo de este mundo. Pero después dice otro mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y este texto y este mandamiento es muy serio. A veces no lo tomamos como tiene que ser, pero está diciendo a Dios de que su nombre y todo lo que tiene que ver con Dios tenemos que respetarlo, de palabra y de pensamiento. ¿Y cuántas veces las personas se burlan de Dios, hacen chistes con Dios, hacen chistes con la palabra de Dios, no le prestan atención
Y eso evidencia rápidamente el quebrantamiento de este mandamiento de no haber tomado el nombre de Dios en vano. Inclusive podemos usar el mismo nombre de Dios para maldecir a las personas o para pronunciar alguna maldición. Dice otro mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este mandamiento dado en el Antiguo Testamento, pero que también puede ser aplicado en este tiempo, dice de que un día en la semana, al menos un día en la semana, tiene que ser un día dedicado completamente a Dios, en el cual pensemos en Él, tengamos gratitud hacia Dios, un día dedicado completamente hacia el Señor. Y evidentemente en nuestra vida los 7 días de las semanas lo dedicamos para nosotros, ¿sí? Y fíjense que alguien puede decir rápidamente acá: bueno, yo los domingos voy a la iglesia 1 hora, todos los domingos religiosamente 1 hora voy a la iglesia, pero el texto no dice acuérdate de la hora para santificarla, dice acuérdate del día de reposo, ¿sí? Por eso qué importante es entender de que los mandamientos que Dios y las leyes que Dios ha dejado, todas han sido quebradas una por una. Y no tenemos tiempo de seguir analizando cada uno de los mandamientos, porque si después hablamos del respeto a los padres, también tenemos que decir que no hemos podido vivir en obediencia perfecta a nuestros padres. Si hablamos de no dar falso testimonio, también tenemos que decir que hemos mentido 1 y 1000 veces, y después de no codiciar, de un montón de mandamientos que realmente el hombre ha ido en contra de ellos. Pero para terminar con este punto sobre el prisionero, quería terminar con este concepto. El prisionero espera su condena final. Siempre el prisionero espera un juicio, alguien que está en la cárcel espera que se le haga el juicio y si es evidentemente culpable, que se le pronuncie su condena. Exactamente en la misma condición está el alma del hombre. El alma del hombre está esperando el juicio. Por eso dice la Escritura en Hebreos 9:27, y así está determinado o establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero es un juicio perdido, a menos de que realmente hallemos una solución en la tierra para todas nuestras transgresiones. Es un juicio perdido y, como dice el libro de Apocalipsis, aquellos que no están inscriptos en el libro de la vida, aquellos que no han solucionado el problema de su pecado, serán arrojados al lago de fuego. Hemos visto este primer punto, el prisionero, y ojalá Dios esté trabajando en el corazón de aquellas personas que están escuchando este mensaje y les haga ver las leyes de Dios que han transgredido, las leyes de Dios que no han obedecido, y que no se fijen en las cosas buenas que han hecho, sino que se fijen en las cosas malas que han hecho, porque siempre son más las cosas malas que hemos hecho que aquellas cosas que consideramos que están bien delante de Dios. En segundo lugar, vamos a hablar del libertador, porque dice el texto que estamos leyendo: si el Hijo os libertare. Y aquí hay una buena noticia, si el Hijo os libertare. Porque piensen en un prisionero. Si a un prisionero vienen y le dicen de que ya su caso está cerrado, de que no hay nada que se pueda hacer por él, bueno, serían las peores noticias para ese hombre, porque sabe que va a estar el resto de su vida allí en la cárcel. Pero si viene alguien y le dice: hay solución para tu caso, alguien te puede librar, alguien puede abrirte y sacarte de acá, esas serían las buenas noticias, esas serían excelentes noticias. Y el Evangelio significa justamente eso: buena noticia para el pecador, buena noticia para el pecador. Y la buena noticia es de que hay un libertador, y ese libertador es Jesucristo, que en este caso dice el Hijo, porque está haciendo referencia a que Él es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre. Y Jesucristo, una historia que todo el mundo conoce, pero no simplemente por conocer la historia es lo que realmente nos sirve. Jesucristo cuando vino a este mundo, antes de que naciera, el ángel pronunció una promesa hermosísima acerca de la venida de Cristo. Dijo: y dará a luz, hablando de la Virgen María, un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará, liberará a su pueblo de sus pecados. La venida de Jesús a este mundo tuvo el gran propósito de que Jesucristo viniera a liberar a los presos que estaban en esclavitud espiritual. Ahora, pensando un poco en esto, cuánto cuidado hay que tener de los evangelios, entre comillas, que presentan a Jesús, pero como el que libera de los problemas terrenales, como la solución para los problemas de este mundo. Jesucristo, por supuesto, que puede ayudarnos en todas las cosas que tengamos, en todos los problemas de esta tierra,
que estemos atravesando, pero el principal motivo por el cual Jesucristo descendió de los cielos y vino a este mundo es para liberar al hombre de la prisión del pecado, de la prisión que le condenaba eternamente. Ahora, también hay que entender de que Jesucristo es el único designado por Dios para llevar a cabo la tarea de la liberación. Dice la Escritura en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, significa me ha designado para dar buenas nuevas a los pobres, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesucristo fue el designado por Dios, el ungido y el único que puede dar libertad al hombre. No hay nadie más. No hay ni siquiera ni una religión, ni ningún papa, ni ningún hombre, por más conocido mundialmente que sea, que pueda dar libertad al hombre, que pueda darle libertad espiritual. Jesucristo es el único. Ahora, ¿cómo logra Jesucristo nuestra liberación? Porque este punto es importante. ¿Cómo Jesucristo consigue ser nuestro gran libertador? Bueno, podríamos decir que son dos los pilares de la liberación. Primeramente, Jesucristo logra nuestra liberación muriendo allí en la cruz del Calvario por nosotros. Ese día, cuando Jesucristo entregó su vida allí en la cruz, logró pagar toda nuestra deuda. Porque acuérdense lo que veníamos diciendo, los hombres hemos transgredido las leyes de Dios y tenemos muchas culpas en nuestra vida contra Dios. Y Dios tiene muchas actas, muchas infracciones de nosotros contra Él. Por lo tanto, cuando Jesucristo vino a este mundo, vino con el propósito de tomar sobre sus espaldas todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todas nuestras infracciones, ir a la cruz del Calvario y Él pagar en nuestro lugar. Ese es el Evangelio, en eso consiste el núcleo del Evangelio, que Jesucristo ha tomado sobre sí todo nuestro pecado, toda nuestra maldad y el trato que nosotros merecíamos recibir de parte de Dios por haber quebrantado sus leyes, lo ha recibido Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Por eso dice el profeta Isaías que Jesucristo fue aplastado bajo la ira de Dios. Esa ira que nosotros merecíamos por toda la eternidad por haber quebrado las leyes de Dios, Jesucristo se hizo cargo y pagó por nosotros. Por eso compartimos estos mensajes de forma urgente y también con mucho gozo. Porque al principio predicamos de que el hombre está prisionero y es una mala noticia, pero después predicamos de que hay un libertador y se llama Jesucristo y Él pagó en la cruz del Calvario para que no haya ningún acta contra el pecador. Pero el segundo pilar es la resurrección, porque Jesucristo, es cierto, está atestiguado, murió en una cruz, pero también está atestiguado y las personas lo vieron, algunas personas lo vieron, resucitó al tercer día. La muerte no pudo retenerle. Por eso Jesucristo es totalmente distinto a cualquier otro hombre que haya sido libertador en este mundo, porque cualquier libertador que haya existido en este mundo de alguna nación o de cualquier otra cosa está sepultado bajo tierra por más buena que haya sido su obra. En cambio Jesucristo, después de morir, dice la Escritura que al tercer día resucitó. Y Él es distinto en este sentido, que hoy Él está vivo y su poder actúa en aquellas personas que creen en Él. Pero el concepto de la resurrección es muy importante, o la enseñanza de la resurrección es muy importante porque la muerte habla de que Cristo pagó por nuestro pecado, pero la resurrección nos habla de nuestra salida de la esclavitud espiritual. La resurrección de Cristo nos presenta y nos hace ver que nuestra liberación es una realidad. Aquel que cree en Jesucristo realmente experimenta una liberación verdadera, como vamos a ver en el último punto. Por eso estos dos pilares son los más importantes, la muerte de Cristo allí en la cruz y la resurrección de Cristo al tercer día. Dice un texto de Romanos 4:25, porque somos sepultados juntamente con Él por muerte para el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Y finalmente vamos a ver la libertad, porque el texto termina diciendo, y seréis verdaderamente libres. Ahora fíjense que no dice seréis libres solamente, sino que dice seréis verdaderamente libres. Qué interesante que es esto, ¿no? Porque de vuelta traigámoslo a los ejemplos de la actualidad. Fíjense que si una persona está en la cárcel puede conseguir una libertad condicional, pero por más que esté afuera sigue siendo un preso,
que tiene una libertad condicional, no es una libertad total. O también existe lo que se llama una libertad domiciliaria, una prisión domiciliaria. Está preso pero en su casa. Pero cuando Jesucristo ofrece libertad, ofrece una libertad completa, total, verdadera libertad. Y al menos esta libertad se puede expresar en 3 puntos. Primero es una libertad del poder del pecado. Antes había un pecado que nos asediaba, que no nos dejaba vivir tranquilo, que realmente estábamos inclinados ante Él, pero cuando Jesucristo viene a nuestra vida y nos capacita con el poder del Espíritu Santo, nos da poder para vencer ese pecado y tener la libertad de no estar bajo ese pecado. No significa que no vamos a pecar nunca más, lo que significa es que no estamos bajo el dominio del pecado, sino como dice la Escritura, ahora estamos bajo el dominio de Cristo, bajo el dominio de la gracia. Pero por otro lado también tenemos que la libertad consiste en la libertad de la culpa, porque el pecado nos condenaba delante de Dios. Pero una vez que hemos creído en Cristo, una vez que le hemos recibido, podemos decir, como dice el libro de Romanos, ¿quién nos acusará o quién nos condenará si Cristo es quien murió por nosotros y Cristo es quien resucitó? ¿Sí? Realmente, cuando uno recibe a Cristo, no hay nada que nos condene. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero para terminar con este mensaje, la libertad también consiste en una libertad de poder servir a Dios y de poder vivir con Dios. Antes vivíamos esclavos del pecado, alejados de Dios, pero en esta libertad que Cristo nos ofrece y que Cristo otorga realmente, es una libertad para poder servir, una libertad para poder andar en una nueva vida, una libertad para poder caminar con Dios, una libertad para poder entrar en la misma presencia de Dios, una libertad que realmente, como dijo el Señor, es una verdadera libertad y que empieza aquí en la tierra recibiendo al Señor, pero continúa allí en los cielos por la eternidad. Así que amigos, si has llegado hasta esta parte del mensaje y has escuchado estos puntos y esta reflexión, yo quisiera que realmente pudieras entender de que hemos estado hablando de ti, que hemos estado hablando de tu pecado, hemos estado hablando de tu prisión espiritual, hemos hablado de un libertador. Y alguien puede preguntar, bueno, ¿cómo hago para ser libre, para conocer al libertador, para conocer a Jesús? Bueno, unos textos más arriba del que leímos dice así, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo repetimos, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Conocer la verdad. Y la verdad ha sido expuesta, que hay un libertador de tus pecados, que Cristo murió en la cruz, que Cristo resucitó. Ahora lo que resta es creer, creer, creer. Como decían los viejos puritanos, arrojarse con toda nuestra confianza sobre el Señor Jesucristo. Y la garantía y la promesa es esta: todo aquel que cree recibe vida eterna y recibe verdadera libertad.